Bien, ahora vamos a dar un repaso sobre las consecuencias de la paz de Westfalia, ¿ok? Que bueno, en realidad fueron dos tratados de paz, el de Osnabrück y el de Münster en 1648, ¿ok? Bueno, entre las principales consecuencias estuvo la pérdida de poder del emperador Fernando III de Habsburgo, que estaba emparentado con Carlos V de Alemania y I de España, ¿ok? En la primera mitad del siglo XVI. Luego, entre todos los países que firmaron ese tratado, bueno, entre los cuales estuvo Suiza, Suecia, Holanda, España, Países Bajos, Francia fue el país más beneficiado de todos. Primeramente porque, bueno, logró en parte sus objetivos, que fue debilitar a la dinastía Habsburgo. Si ustedes pueden ver acá, ¿ok? Acá está Francia. Francia estaba rodeada por sus enemigos de la dinastía Habsburgo. Si ven acá, esta es la península ibérica, aquí está España, Portugal, ahí gobernaba la dinastía Habsburgo. Y en el este de Francia estaba el Sacro Imperio Romano Germánico, también gobernaba los Habsburgo, en este caso Fernando III para aquella época. Fíjense que España también tenía territorios en Europa continental, tenía territorios en Países Bajos, aquí están los Países Bajos españoles, Luxemburgo le pertenecía a España, Charolais, el Franco Condado, el Ducado de Milán, llamado también el Milanesado, el Reino de Nápoles, el Reino de Cerdeña y el Reino de Sicilia. Entonces, Francia logra debilitar a la dinastía Habsburgo. Y bueno, ya lo venía haciendo desde antes. Si recordamos al cardenal Richelieu, él, a pesar de ser católico, él ayudó a los protestantes holandeses para debilitar, a los protestantes holandeses para debilitar a España, Luego tenemos la siguiente consecuencia: el Papa perdió poder como mediación internacional. En aquella época la Iglesia Católica tenía un gran poder como mediador internacional, pero se ve disminuido, pierde ese poder de mediación porque se abre paso la libertad religiosa. Es decir, cada estado se abrogaba el derecho de establecer la religión cristiana que quisiera, fuese la religión católica apostólica romana o alguna religión protestantista, fuesen luteranos, hugonotes, jacobinos, calvinistas, etc. Luego se establecen los límites internacionales, que es una de las características más fundamentales del tratado, donde se establece la autodeterminación, la integridad territorial y la soberanía nacional, que ya se venía trabajando sobre ese concepto en la época de Jean Baudin. Luego viene la independencia de los Países Bajos españoles, otra vez Francia. Francia vuelve y se anota un triunfo, derrotando o debilitando a su enemigo español. La decadencia de España, que se acentúa ya después de Felipe III. Con Felipe III España logra su mayor extensión territorial en nombre de la monarquía universal española, llamada en la historiografía Imperio Español. Y en Europa comienza a surgir un gran poder por parte de Francia. Francia aumenta su poder e influencia en Europa. Otra cosa muy importante que acabo de colocar aquí en mayúsculas y en grande: es después de la paz de Westfalia que nace el nacionalismo. Sumamente importante, nace el nacionalismo. Y bueno, en décadas posteriores, fíjense que para este año, la paz de Westfalia, que fue en 1648, Luis XIV tenía 10 años. Luis XIV nació en 1638. En esa época gobernaba Luis XIII y el cardenal Richelieu. Después vino Luis XIV, correcto, a gobernar Francia. Aquí nace el nacionalismo. Fíjense una cosa: en esa época, en la época de Luis XIV, las mejores manufacturas, los estándares de calidad en el vino, en el tabaco, en la ropa, el tejido, la pintura,
en las artes, en casi todo, los estándares de calidad referenciales eran holandeses. Todo lo mejor venía de Holanda. ¿Okay? Entonces, Luis XIV, que digamos es el padre del Estado moderno francés, o sea, si Luis XIV Francia jamás hubiese llegado a ser un Estado moderno, comienza a crear ese estereotipo que tenemos hasta el día de hoy de que todos los franceses es lo más exquisito, lo más fino, lo mejor, ¿no? Entonces quiso imponerse a Holanda. De hecho, Luis XIV hizo mucha guerra, siempre le declaró la guerra a Holanda, siempre hubo conflictos de índole militar con Holanda, ¿no? Holanda tenía una ventaja y un gran poder marítimo, una gran armada. Francia no lo tenía. Francia tenía el poder en tierra, grandes ejércitos. Entonces crea ese sentido, ese orgullo de decir yo soy francés. De hecho, Luis XIV fue el que creó la Academia de la Danza, porque la Academia de la Lengua la creó su padre, Luis XIII. Entonces se comienza a crear, digamos, a cultivar y a proteger las artes, la literatura, la lengua francesa. Comienza a crearse, digamos, un concepto de nación para Francia. Pero, lamentablemente, bueno, fue bastante violento, ¿no? Es ese nacionalismo que nació siendo de decir nosotros debemos ser lo mejor, lo primero. Si Holanda es mejor en tal cosa, entonces debemos aplastarla, debemos subyugarla, para tratar de llevar a todo el mundo lo que, bueno, ya en esa época de Luis XIV se hablaba de la culture française. Así que bueno, entre otras de las consecuencias de la paz de Westfalia estuvo la siguiente: el príncipe elector de Brandenburgo es beneficiado por Francia. Entonces esto resulta sumamente curioso, ¿no? Y paradójico, diría yo, porque Francia, sin quererlo, contribuyó al nacimiento de su futuro enemigo, el reino de Prusia. ¿Okay? Fíjense lo siguiente, hagamos un poco de historia. Este es el Sacro Imperio Romano Germánico para el año 1648. Lo que ven acá en azul es Brandenburgo. No sé si logran verlo bien, si me alejo un poco. Acá está Brandenburgo, ¿verdad? Entonces Francia favoreció al príncipe elector de Brandenburgo para que tuviera mayor influencia en las zonas aledañas a Brandenburgo. De hecho, fíjense que con el tiempo hubo una expansión bueno, aquí se redujo la imagen, y precisamente ocurrió la expansión de Brandenburgo porque tomó territorios de lo que hoy es, o bueno, de lo que en aquel momento, mejor dicho, era Silesia. Entonces se fue expandiendo Brandenburgo hacia Silesia y hacia otros territorios. Entonces, bueno, Francia, sin quererlo, colocó el germen, la semilla, para que surgiera o naciera su futuro enemigo, el reino de Prusia, porque el reino de Prusia fue la unión entre lo que fue Brandenburgo y el ducado de Prusia, y ahí surgió el reino de Prusia. ¿Okay? Bueno, esto posteriormente tendrá implicaciones, ¿no? Porque si nos vamos un poco más adelante, en 1870 ocurrió la guerra franco-prusiana, en donde los prusianos le dieron una patada a los franceses. ¿Okay? Volvieron a recuperar, digamos, los alemanes. ¿Okay? Porque, digamos, Alemania se conformó, la Alemania moderna se conformó después de la creación del primer Reich de Otto von Bismarck. Prusia fue el precedente a la Alemania moderna. Entonces, claro, recuperaron varios territorios después de esa guerra los prusianos, ciudades como Alsacia, Lorena, etcétera, ¿no? Y bueno, fíjense, eso va a crear, digamos, ciertas tensiones a futuro ya con la Primera Guerra Mundial, que bueno, ya será un tema que tocaremos en una oportunidad posterior. ¿Ok? Otra cosa que hay que resaltar acá de Francia, que fue uno de los países más beneficiados, bueno, ya estamos hablando de 1648, regresemos. 1648, Francia se hace con varias ciudades, como Metz, Alsacia,
Verdún, Philipsburg, Breisach y otras ciudades, ¿ok? Entonces siempre eso fue un nacionalismo de querer, digamos, un nacionalismo coactivo y violento, como surgió esto acá. En décadas y siglos posteriores era esa lucha por tener mayores territorios, ocupar cosas, sentirse que somos mejores que los demás. Entonces, bueno, ahora quisiera terminar con un extracto de la Paz de Westfalia, un extracto de una cuartilla, mejor dicho, de una octavilla de la Paz de Westfalia en el año 1648. Y dice así: habrá una paz cristiana y universal, y una amistad sincera, auténtica y perpetua entre todos y cada uno. Que esta paz y amistad sea observada y cultivada con tal sinceridad y celo que cada parte se esforzará en procurar el beneficio, honor y ventaja del otro. Título primero. Bueno, como bien sabemos, esto en décadas posteriores y siglos posteriores pues no se cumplió. Siempre fue una tragedia para Europa este sentido, ¿no? Ese sentido, ese orgullo de querer sobrepasar al otro, ¿no? De aplastarlo, de dominarlo, de subyugarlo. Y bueno, eso que está escrito allí en la Paz de Westfalia en 1648, bueno, no se cumplió del todo, que digamos.